Buenas noches, nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más y esperemos que se encuentren bien por el favor de Dios. Y antes de dar inicio a este estudio bíblico, permítanme compartirle algunos anuncios y recordarles que ya nos estamos reuniendo los domingos en el templo, estamos teniendo a las 12 del día en las instalaciones de la Iglesia Bautista del Renuevo, estamos teniendo las celebraciones dominicales, así es que están invitados y obviamente estamos guardando las recomendaciones sanitarias, así es que está usted invitado. Hoy terminamos la serie de la gracia transformadora de Dios esta noche, pero vamos a iniciar una nueva serie de estudios bíblicos el próximo miércoles, y así estaremos los demás miércoles, iniciando la serie titulada Cómo progresar en la vida cristiana, cómo progresar en la vida cristiana. Así es que estaremos los miércoles a las 8 de la noche. Esperamos que usted nos acompañe y que también compartan estos videos con amigos, con familiares, para que conozcan la palabra de nuestro Dios. Y vamos a orar. Tenemos aquí dos peticiones que nos ha pedido nuestra hermana Cristina Martínez, que oremos, por un lado, por su hijo Alejandro, por su salvación y por su salud. Entonces vamos a orar por este joven llamado Alejandro. Y también nuestra hermana Cristina nos pide que oremos por una amistad de ella, se llama la señora Beatriz Isunza. Oremos también por la salvación de esta señora y también por su salud. Al parecer, todavía no le confirman, pero posiblemente tiene cáncer. Entonces vamos a orar por la salud de la señora Beatriz y por la salud del hijo de nuestra hermana Cristina, por este joven llamado Alejandro. Así es que oramos, hermanos, y después de la oración damos inicio al estudio. Padre Santo, te damos muchas gracias por este momento en donde nos permites apartar este tiempo para estudiar tu palabra, para, Señor, a renovar nuestra fe en ti, nuestra confianza, nuestro discernimiento, y pedimos también especialmente por el hijo de nuestra hermana Cristina, por Alejandro, por este joven, pues que tú le des salvación, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya su corazón, que él pueda venir también a tus pies. Oramos también por su salud, tú sabes lo que él tiene, y te pedimos que extiendas tu mano poderosa sobre su cuerpo. También te rogamos por la señora Beatriz Isunza, por su salvación, Señor. Ella no te conoce aún, y te suplicamos pues que también la presencia de tu Espíritu le traiga convicción de pecado, y también pueda ella escuchar de tu gracia y de la salvación que hay en Jesucristo, tu Hijo. También te rogamos por su salud, Señor, pues tú sabes lo que realmente tiene, la ponemos en tus manos. Sé con los doctores que la están atendiendo, dale sabiduría, Señor, y pues pedimos que tu poder y tu misericordia se manifiesten en la vida de la señora Beatriz. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija en esta noche, y que tu palabra traiga, Señor, transformación, gozo, esperanza, y también el que nos permita vivir, Señor, en confianza y en obediencia a tus escrituras. Limpia, por favor, nuestros corazones de cualquier pecado, para que, Señor, podamos estar limpios y recibamos tu palabra con fe, con mansedumbre, con humildad. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Bueno, pues espero que tenga ya a la mano Biblia, papel y lápiz, y vamos a comenzar nuestro estudio. Y hoy este estudio se titula Edificados por medio de la gracia y la verdad de Jesucristo. Entonces, hoy concluimos esta serie de estudios sobre la gracia, pero nos vamos a enfocar en estos dos aspectos, en cómo ser edificados a través de la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a pedir para ello que busque, por favor, en su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1. Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 14 al 17. Juan 1, del 14 al 17. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Entonces, tanto en el versículo 14 como en el versículo 17, aquí el apóstol Juan menciona la gracia y la verdad, dos veces la gracia y la verdad de Jesucristo. Entonces, para ser edificados, obviamente tenemos que acudir en primer lugar a Jesucristo porque Él es la fuente de gracia y de verdad. Él es la fuente de la gracia y la verdad y nos corresponde vivir la vida en Cristo de manera equilibrada con la gracia y con la verdad. La gracia y la verdad. Ahora, repasando, ¿qué es la gracia? Bueno, es el favor inmerecido de Dios. La gracia es el amor y la capacidad que Dios nos da para ser transformados y para hacer su voluntad. Así es que la gracia también no es solamente el amor del Señor, sino también el poder que Él nos da por medio de su Espíritu Santo para ser transformados. Y la verdad, bueno, pues la verdad es lo que es real, la realidad, pero la verdad es la palabra de Dios. Jesucristo dijo en su oración en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la verdad se encuentra en la palabra de Dios y es necesaria también la verdad porque la verdad nos guía hacia lo correcto, hacia lo recto, hacia lo justo y también porque la verdad es lo que nos libra del pecado. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, necesitamos para ser edificados ese balance y ese equilibrio entre la gracia y la verdad. Ahora, en el versículo 14, nos señala aquí que Jesucristo era lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que Jesucristo tenía 50% gracia y 50% verdad, no. Jesucristo estaba lleno, es decir, al 100% de gracia y lleno al 100% de la verdad. Entonces, en él se tiene la plenitud de la gracia, así como la plenitud de la verdad. Y necesitamos nosotros experimentar igualmente la gracia y la verdad de Jesucristo. Entonces, no se trata de la gracia o la verdad, sino de la gracia y la verdad. Y vamos a ver de manera breve 5 ejemplos sobre cómo Jesucristo manifestó y expresó su gracia y la verdad con aquellas personas con las cuales él se encontraba. Bueno, vamos a tener el primer ejemplo en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, recordará usted este pasaje cuando Jesús está platicando con la mujer samaritana. Están en el pozo, llega la mujer y se inicia entonces esta conversación. Juan 4, versículo 10. Y en ese diálogo el Señor Jesús le responde a la mujer samaritana. Juan 4:10 respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso número 14, dice aquí, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, aquí está en primer lugar la gracia, ¿sí? Y la gracia aquí se demuestra cuando el Señor invita a la mujer samaritana a beber del agua de vida, del agua eterna. Es decir, es una referencia a la salvación. Beber de esta agua significa creer en Cristo Jesús, y cuando uno cree en Cristo Jesús, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, de ríndonos su vida a Cristo y viene a Él en arrepentimiento y fe, el Señor nos da esta salvación. Y esa es la manera en la cual estamos bebiendo del agua eterna. Gracia. Pero también durante están en esa conversación, Jesús también le muestra la verdad. ¿Cómo y en dónde? En los versículos 16 al 18, Jesús le dijo a la mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, ahora en esta parte Jesús lo que está mostrando es la verdad. Y de manera discreta, el Señor le recordó que esta mujer había tenido 5 maridos y con quien estaba ahora conviviendo, pues no era su marido. Así es que tenemos este balance, la gracia ofrece la salvación, pero también el Señor de manera amorosa la confronta con su pecado, ¿verdad? Es decir, era una mujer que ya había tenido ya 5 maridos y ahora estaba con otra persona más y simple y sencillamente
cuando Él está ofreciendo la gracia, también tiene que señalar la verdad, y en este caso, la verdad de nuestro pecado. Debemos de tener cuidado porque a veces, pues por querer hablar solamente de la gracia del Señor, pasamos por alto la verdad y la gente tiene igualmente que reconocer su pecado, ¿verdad?, delante de Dios, para que al reconocer su pecado y las consecuencias de su pecado, la gente vea su necesidad, la necesidad de Dios, la necesidad del perdón de Dios, y así pueda acercarse a Cristo de tal manera que le entregue su vida, cree en Él, y la gracia y la verdad hacen la obra en la gente. Si la gente no entiende la realidad de su pecado y no conoce la verdad de que necesita a Dios y no conoce y reconoce la verdad de que su pecado le ha separado de Dios y por lo tanto merece la condenación eterna, entonces la gente no va a entender y a necesitar y a acudir a la gracia, pues si no saben que están perdidos, pues van a decir, ¿para qué necesito la gracia? Pero cuando se da cuenta la gente de su condición como pecadores y separados de Dios y lo que les espera por estar fuera de la voluntad de Cristo, entonces es cuando pueden ellos ser sensibilizados y acudir a la gracia, al perdón y al amor gratuito que Dios nos da. Así es que Jesús aquí nos muestra, por un lado, su gracia y también su verdad. Bueno, vamos ahora a buscar otro ejemplo de la gracia y la verdad en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, y vamos a leer el verso 10. Juan 8:10. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Cuando los fariseos encuentran a un hombre y a una mujer en adulterio, pero llevan a esta mujer frente a Jesús y la acusan y dicen, pues esta mujer está en adulterio, así es que tú qué dices al respecto. Ellos estaban obviamente tentando a Jesús para que, pues le estaban provocando a fin de que él diera una respuesta incorrecta. Pero en Juan capítulo 8, en el versículo 7, dice aquí que como insistieran en preguntarle, Jesús enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está una vez más en acción la gracia y la verdad de Cristo Jesús. ¿En dónde vemos la gracia? Bueno, vemos la gracia cuando llevan a esta mujer, la están acusando y esperaban apedrearla, porque eso es lo que decía la ley de Dios, y sin embargo Jesús dijo, pues el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y ninguno pudo seguir acusando, se fueron y se quedaron solos la mujer y Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban?, le pregunta el Señor a la mujer adúltera, y dice, Señor, pues todos se fueron. Y Jesús le dice, pues ni yo te condeno. Esa es la gracia, ni yo te condeno. Y podemos pensar igualmente en nuestra vida, en situaciones obviamente que han estado mal delante del Señor, pero cuando acudimos a su gracia, clamamos a Él, Jesús nos muestra su misericordia. Cuando venimos con un corazón humilde, arrepentido, Jesús nos dice lo mismo, ni yo te condeno. Así es que qué bendición es saber que cuando venimos a Cristo y acudimos a su gracia, Él no nos condena, porque por eso dio su vida en la cruz del Calvario, para llevar la condenación que nosotros merecíamos, la culpa y las consecuencias de nuestro pecado. Entonces Cristo paga en la cruz del Calvario, derrama su sangre preciosa para evitar precisamente eso, la condenación que merecemos por nuestros pecados. Así es que cuando venimos ante Él y creemos en Él, Jesucristo nos dice, ni yo te condeno. Y como dice también el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que qué bendición es poder
saber que hay alguien que nos puede quitar esa culpa, esa vergüenza, esa acusación de nuestra conciencia, esa falta de paz a causa de nuestro pecado. Cuando venimos a Cristo, Él nos dice, ni yo te condeno. Eso se llama gracia, el perdón gratuito de Dios, su misericordia, que no nos la podemos ganar, que no podemos comprar su perdón, ni la salvación, porque la salvación es un don, es un regalo que Dios nos da por su misericordia y porque quien pagó el precio que merecía nuestro pecado, esa condenación eterna, pues la pagó Cristo Jesús por nosotros. Bien, pero ahí no termina todo el asunto. Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es lo que dice en el versículo 11. Y no peques más. Ahora, ¿qué tenemos aquí? La verdad. Así es que, por un lado, la gracia le otorga a la mujer el perdón, la limpieza, el Señor le quita cualquier condenación, pero también la verdad le dice, vete y no peques más. Es decir, no sigas con tu estilo de vida anterior. Y esta es la realidad y el poder transformador, tanto de la gracia como de la verdad. Si nosotros decimos que en verdad somos creyentes, bueno, tenemos la certeza de nuestra salvación, tenemos la seguridad de que nuestros pecados han sido limpiados y perdonados, tenemos la certeza de que hemos sido justificados gracias a Cristo Jesús, nos ha sido atribuida su justicia, pero también quien dice que ya ha creído en Cristo, bueno, ahora tiene que ser guiado por la verdad de la palabra de Dios. Vete y no peques más, es decir, ahora tu vida tiene que dar evidencia de la gracia. Recuerde que la gracia es transformadora. La gracia no nos deja igual que cuando venimos a la cruz de Cristo. La gracia nos comienza a transformar, a santificar, es decir, a reflejar el carácter, los pensamientos, las palabras y las acciones de Cristo Jesús. Vete y no peques más. Ahora, qué triste es cuando hay gente que se dice cristiana, que dice que un día, según esto, aceptó a Cristo, hizo una oración, pero el día de hoy, su vida no está dando evidencia de que la verdad le está transformando, ¿verdad? Porque siguen igual como antes vivían. Claro, ahora se medio acordarán de Dios, ahora sabrán ya algunos versículos de la Biblia, sabrán algunas cuestiones espirituales, pero su vida no ha sido cambiada. Entonces, más vale que seamos veraces, honestos y no nos engañemos. Pero donde está la gracia, también está la verdad, y la verdad nos llevará a un cambio de vida y a seguir a Jesús. Somos seguidores de Jesús y le seguimos a Él día a día, y lo que seguimos es su verdad transformadora, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, otro ejemplo, vamos ahora a Juan capítulo 13, y tenemos aquí al Señor Jesús con sus discípulos, y están en una casa, y en un momento dado, recuerde que pues los caminos en aquel tiempo estaban pues todo polvorientos, llenos de lodo y de suciedad. Entonces llegaban a una casa y lo que acostumbraba a hacer el anfitrión pues era lavarles los pies, ¿verdad? Bueno, o uno de sus siervos o sirvientes eran quienes lavaban los pies a los invitados. Bueno, en este caso están los discípulos del Señor, y está también el Señor Jesucristo. Entonces, imagínense, los hay a todos mirándose los unos a los otros a ver a qué hora les daban los pies, ¿verdad? Pero ninguno tuvo la iniciativa ni la humildad, ¿verdad?, para lavarle los pies a los demás, y quien muestra aquí la gracia es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, en los versos del 3 al 5, dice así: Juan 13:5, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cómo se llama eso? Gracia. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el mismo Dios creador del universo, ahora encarnado en la persona de Cristo Jesús, dobla sus rodillas y comienza a lavarle los pies a sus propios discípulos. ¿Qué es eso? Gracia. La gracia de Cristo, que le llevó a ser un siervo y con un corazón humilde,
simple y sencillamente lava los pies de sus discípulos. Gracia. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Bueno, pues en la persona de Cristo vino, se identificó con el ser humano, sufrió lo que el ser humano sufrió, enfrentó las vicisitudes, los problemas, los conflictos, las tentaciones, el sufrimiento, todo lo que los seres humanos enfrentamos. Cristo lo enfrentó, lo padeció, pero él nunca pecó. Fue el siervo, y tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, y fue obediente y obediente, y dio su vida hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló. Gracia. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Pero ahora vamos a ver la verdad, ese equilibrio. Juan capítulo 13, y ahora leemos el versículo 15. Y Jesús les dice, versículos 13 al 15, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo se llama esto? Verdad. La gracia y la verdad. Ese equilibrio, ese balance en la vida cristiana. Ahora el Señor aquí pues nos desafía y nos dice, yo les he dado la muestra. O sea, no solamente hablé del servicio, mostré lo que es ser servicial, mostré lo que es tener un corazón de siervo. Así que mis hermanos, a veces nosotros podemos en un momento dado hablar mucho de servir y hablar mucho de esto, pero nuestros hechos, los frutos, nuestras acciones es lo real. Podemos preparar todo un estudio bíblico, toda una predicación, todas unas conferencias sobre el servicio, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Jesús dijo, yo les he dado el ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así es que un creyente auténtico que está siendo sumergido en la gracia de Dios no puede estarse de brazos cruzados, ni con sus pies quietecitos, ni sentaditos. El discípulo que está haciendo y que está disfrutando de la gracia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios, tiene que llegar un momento en donde ya entendió que Él es siervo y que ha sido llamado no a ser servido, sino a servir así como su Señor y Maestro le puso el ejemplo. Permítame preguntarle, ¿qué está usted haciendo? ¿En qué está usted sirviendo a los demás? ¿Es usted una persona con un corazón de siervo? Pueden dar evidencia su familia, sus amistades, sus conocidos, los hermanos en la iglesia, que usted es una persona servicial y que está demostrando la verdad, no solamente la gracia, sino la verdad. Bueno, aquí tenemos la gracia y la verdad de Cristo Jesús para que sus discípulos también pues hagan algo o hagamos algo ya al respecto. Mis hermanos, no podemos estar dormidos, no podemos siempre poner pretextos de no tengo tiempo, no sé, no puedo, cuando el punto es no quiero. Esa es la verdad. Porque el interés tiene pies. Así es que cuando el amor de Cristo nos constriñe, así es que el creyente va a hacer a un lado pretextos y va a darse el tiempo y la forma para servir en lo que Dios le está llamando. Porque Dios, si nos quisiera quietecitos y ya tranquilitos, pues ya nos hubiera llamado al cielo, pero como todavía no nos ha llamado al cielo su presencia, mientras estamos aquí, Dios nos ha llamado a servir. A servir. Bien, otro ejemplo, vamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo 14. Están ellos aquí en el mar de Galilea, y se acuerda usted de este pasaje cuando hay una, en esa tempestad, se acerca el Señor Jesús, va caminando él sobre el mar, y vamos a ver aquí la gracia y la verdad. Mateo 14, versos 28 y 29. Entonces le respondió Pedro a Jesús, ¿verdad? Bueno, en el versículo 27, cuando se acerca a Jesús, él les dice, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Déjenme hacer un paréntesis. Queridos hermanos, les voy a dejar una tarea. Escriba este solo versículo, por favor, 50 veces. ¿Lo acepta?
50 veces este solo versículo, lo va a escribir, una plana. Ahora, no es que aquí no es como castigo. Esta plana es como una forma de motivación y de que no se nos olvide estas poderosas palabras y realidad también. No son solamente palabras, sino es la promesa y la realidad que Cristo nos dice cuando estamos atravesando momentos de incertidumbre, momentos en la tempestad. Jesús nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Bueno, ahí lo dejo de tarea. Escríbalo, por favor, 50 veces. Y yo espero que cuando nos veamos, me muestres sus planas, o si no nos vemos, pues me lo envíe por correo a ver cómo, pero haga esta tarea. Va a ser de gran bendición, sin duda alguna. Bueno, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué es eso? Gracia. Ahora, observe que Pedro no se aventó así, de manera temeraria, sino que Pedro primero le preguntó, Señor, si eres tú, ¿verdad? Si eres tú Jesús, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él se esperó hasta que Jesús le dijo, ven, o sea, hasta que Jesús le dio la palabra. Entonces Pedro salió del bote, de la barca, y comenzó a caminar sobre el mar. Un verdadero milagro de la gracia y del poder de Jesús. Eso es gracia. El Señor le concedió eso a Pedro, así es que Pedro ya tenía algo que contar a sus hijos y a sus nietos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver dónde está aquí la verdad. Vamos al versículos 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento, o sea, Pedro, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Se da cuenta las consecuencias que produce el miedo? El miedo paraliza, el miedo hunde. Entonces, ¿cómo se vence el miedo? Por un lado, recuerde lo que dice la Escritura, que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿cuál es el perfecto amor? Hemos dicho, no es el de usted ni el mío hacia Dios, no. El perfecto amor es el amor de Dios a nosotros. Es decir, cuando usted tiene la confianza y la certeza de que Dios le ama a usted de manera perfecta, como para nunca dejarle, como para nunca abandonarle, como para proveerle siempre para lo que necesita, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Qué le parece? Así se vence el miedo. Y también se vence el miedo, como acabamos de leer hace ratito, cuando escuchando las palabras de Jesús, anímense, yo soy, o sea, yo estoy aquí contigo, no temas. Bueno, continuamos. Estamos viendo dónde está aquí la verdad. Dijo Pedro en el versículo 30, Señor, sálvame, se estaba hundiendo. Verso 31. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Dónde está la verdad? Bueno, ahora aquí la verdad tomó forma de corrección. Cuando el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí está la verdad. La verdad también corrige. Y lo corrigió por su falta de fe. Entonces, la verdad también, mis hermanos, no solamente la gracia nos anima, nos llena de esperanza, de gozo, de paz, sino que también en este caso, la verdad tiene que ser una labor necesaria en cada creyente, y es la corrección. Corregir nuestra falta de fe. Porque muchas veces los creyentes se van alejando poco a poco, por incrédulos, porque dudan de la bondad de Dios, por su falta de fe, ¿verdad? Porque piensan que en el mundo van a encontrar la seguridad, y no. La seguridad no está ni en el dinero, ni en la cuenta en el banco, porque todo eso vuela, todo eso es inestable. Dice el apóstol Pablo que no pongamos nuestra confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongamos nuestra confianza en el Dios vivo y verdadero. Porque Dios es el único que permanece poderoso y dueño del oro y de la plata. Entonces, en este caso, la verdad nos tiene que corregir. Y qué bendición cuando podemos encontrarnos con algún hermano en la fe
que nos ama lo suficiente como para también señalarnos cuando no estamos haciendo las cosas bien, cuando nosotros pensamos, ¿verdad? O nos estamos engañando que estamos actuando correctamente cuando la verdad, en el fondo sabemos que no. Aunque presentemos nuestros pretextos, nuestros argumentos, nuestras justificaciones, sabemos que algo no está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues como dice la carta a los Hebreos, el pecado es engañoso. Pero el Señor tiene que enviar a alguien también, ¿verdad? Aparte de su palabra y su Espíritu Santo, Dios usa creyentes para corregirnos cuando estamos tomando decisiones malas, decisiones incorrectas, cuando nos estamos deslizando hacia el mundo, cuando estamos actuando egoístamente, cuando estamos cediendo a una tentación. Qué bendición encontrarnos a un creyente que nos da un jaloncito de orejas, ¿verdad? Y nos da una buena llamada de atención. Dice Proverbios que el justo me corrija es como un bálsamo. Ahora, si le corrigen, no se ponga de orgulloso, ni de altivo, ni de altanero. Tenga un corazón humilde, porque esas correcciones que nos envía el Señor a través de otros creyentes son para evitarnos que nos hundamos o que tropecemos o que caigamos en una situación más difícil. Así es que la verdad de Dios es un bálsamo también. Y un ejemplo más, vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Seguimos viendo aquí la gracia y la verdad, ese balance, ese equilibrio. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, nos encontramos la gracia y la verdad de Jesucristo. Ahora, en un encuentro con Zaqueo, ¿se acuerda usted de este personaje? ¿Verdad? Muy conocido, un chaparrito. Y Zaqueo era un cobrador de impuestos y obviamente pues que tenía por ahí algunas negociaciones turbias, por eso nadie los quería, eran rechazados, esa era la verdad. Pero pues mientras ellos tuvieran dinero a través de estafas, cobrando de más, etcétera, pues poco les interesaba a los cobradores de impuestos, o llamados también publicanos, ¿verdad? Pero iba pasando Jesús cuando de repente Zaqueo ve que o escucha que venía Jesús, él era pequeño de estatura, y dice Lucas 19:4 que corriendo Zaqueo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, ¿qué platicaron en esa convivencia y en esa comida? Bueno, pues hubo de todo un poco, pero sin duda alguna que Zaqueo escuchó el Evangelio, porque nos dice en el versículo 9, Lucas 19:9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Por qué? Porque el Zaqueo, quien era un rechazado, cuando el maestro, ¿verdad? Jesucristo, el rabí, entra a la casa de Zaqueo, pues obviamente que él se sintió aceptado y pudo percibir el amor de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, y obviamente experimentó la salvación. ¿Qué es eso? Gracia. Pero estamos hablando de gracia y de verdad. Ahora, ¿dónde está la verdad? Bueno, la verdad está en la respuesta de Zaqueo. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, la ley decía que si uno se había robado algo, por ejemplo una vaca, pues tenía que regresar 4 veces o 5 veces lo que había costado o lo que se había llevado en ese robo. Pero aquí dice, lo devuelvo cuadruplicado y no solamente eso, sino que también doy la mitad de mis bienes. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad os hará libres. ¿Y a qué estaba esclavizado Zaqueo? Bueno, Zaqueo estaba esclavizado y ahora escuche bien. Hace ratito hablamos, por ejemplo, de una mujer en adulterio, de una mujer prostituta, y a veces son los pecados más grotescos que mencionamos, ¿verdad? Para referirnos a los pecadores. Pero hay otros pecados que quizás no son tan evidentes en cierto sentido, pero ahí están latentes en el corazón de muchas personas. Y Zaqueo estaba esclavizado
al dinero, al amor, al dinero. Es decir, Saqueo era una persona egoísta, una persona codiciosa y una persona mezquina. Esa era la condición de Saqueo. No se necesita ser rico para ser codicioso y mezquino. Hay gente rica que es codiciosa y mezquina, hay gente rica que es muy generosa, hay gente de la clase media y también gente pobre que son codiciosos y mezquinos, están esclavizados, tienen miedo a quedarse sin nada, tienen miedo a la pobreza, tienen miedo a no tener para suplir sus necesidades. Hay una esclavitud. La verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios provee. Dios proveerá. Así es que la gracia y la verdad de Jesucristo producen gente generosa, gente generosa. Ahora, tristemente hay creyentes o que se dicen creyentes que nunca aportan nada para la obra de Dios. Y ponen un montón de pretextos y de justificaciones y de argumentos, etcétera, etcétera, pero no acatan lo que dice la palabra de Dios, que Dios ama al dador alegre y que ese corazón generoso es la respuesta a la gracia de Dios, de donde entendemos que si seguimos con un corazón mezquino, con una actitud de codicia, de avaricia y de amor hacia el dinero, y no somos compartidos, quizás no hemos experimentado ni la gracia ni la verdad del Señor, porque el Señor cambia el corazón mezquino en un corazón generoso, el corazón codicioso en un corazón alegre. Eso es lo que hace tanto la gracia como la verdad transformadora. Jesús ofrecía gracia, pero con verdad. Y permítame concluir ahora con un último ejemplo, el apóstol Pablo. Y vamos a buscar en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Bueno, y en este pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 2, podemos aplicar esta enseñanza tanto al discipulado, a los creyentes, como a la vida familiar, porque en la vida familiar y en el discipulado necesitamos los dos elementos, gracia y verdad. Y usted se puede percatar en esta noche, en este estudio, que a veces nos hemos ido a los extremos, o queremos tratar al esposo, a la esposa o a los hijos con pura gracia y nada verdad, entonces podemos estarles echando a perder. O a veces queremos tratarlos con pura verdad, pero sin gracia, lo que vamos a producir es rebeldía. Así es que se necesitan estos dos factores divinos, la gracia y la verdad. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, dice Pablo aquí: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Vamos a hablar de la gracia primero. Verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Que es gracia. Aquí se destaca el amor, la amabilidad, la bondad para con los demás, para con los creyentes o con la familia. Está destacando la importancia de las relaciones, del compañerismo, el ambiente de apoyo y de aceptación que debe haber en un hogar, y la libertad, para que cada quien pues sea la persona que Dios quiere que sea. Libertad, porque no se trata de hacerlos todos conforme a nosotros, ¿verdad? Nuestra forma de ser, ¿no? Cada quien, Dios nos ha dado esa riqueza y el ser diferentes, ¿verdad? Así es que la gracia se requiere para respetar también los gustos, las ideas, etcétera, etcétera, pero ahorita vamos a encontrar el balance. Así es que eso es gracia, la gente necesita gracia. Ahora vamos a ver aquí la verdad a continuación, y se encuentra en los versículos del 10 al 12. 1 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esto es verdad. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Todo esto es verdad. Así es que aquí encontramos la combinación entre la gracia y la verdad que debe de existir en un matrimonio y que debe de existir en cuanto a la educación de los hijos. Bien, ¿verdad? ¿Por qué? La verdad abarca
La importancia de guiarles a que obedezcan la palabra, de enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Verdad implica enseñarles a sujetarse a la autoridad de los padres. La verdad implica también poner en casa reglas, límites, algunas normas y enseñarles a respetar. Eso es la verdad. La verdad, ¿qué más abarca? Enseñarles a ser responsables, paso a paso, ¿verdad? Según la edad que vayan teniendo. Enseñarles también, la verdad abarca disciplina, corrección y rendición de cuentas. Recuerden, si solamente impartimos gracias en verdad, los vamos a hacer hijos consentidos y los vamos a echar a perder. Si solamente nos enfatizamos la verdad, vamos a generar sin gracia, vamos a generar en ellos rebeldía. Así es que necesitamos ambos factores, gracia y verdad. Y es bueno en estos momentos que usted haga una evaluación. ¿Cómo está la vida en su casa, en su hogar? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Pura gracia o pura verdad? No, se necesitan los dos elementos. Y cuando usted le pida al Señor discernimiento y comience a aplicar estos elementos de Cristo, tanto su gracia como su verdad, usted comenzará a ver bendiciones y cambios como debe de ser. Así es que aquí tenemos estos elementos y pues que Dios nos ayude a crecer tanto en la gracia como en la verdad. Y tenemos la exhortación del apóstol Pedro que nos exhorta a que crezcamos tanto en la gracia y en el conocimiento, o sea, la verdad, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí llegamos, concluimos esta serie de estudios. Claro, no solamente fueron los fundamentos sobre la gracia, hay muchísimo más que abundar sobre la gracia de nuestro Dios, pero hasta aquí llegamos. Y Dios mediante, el próximo miércoles daremos inicio a una nueva serie de estudios bíblicos que he titulado Cómo progresar en la vida cristiana, y espero que también sea de bendición. Bueno, pues oramos, mis hermanos, y con esto terminamos. Gracias te damos, Padre Santo, por la enseñanza que nos has dado, por el ejemplo perfecto de la gracia y la verdad que encontramos de manera plena en Jesucristo, tu Hijo. Señor, hay mucho que aprender y permítenos vivir en ese balance, en ese equilibrio de tu gracia y tu verdad y manifestarlo en todas partes, comenzando en casa. Y Señor, también con los discípulos, con la gente a la cual estamos atendiendo. Muchas gracias, Padre Santo, porque tú has derramado sobre nosotros primeramente tanto tu gracia como tu verdad a través de la persona de Jesucristo, tu Hijo. Y ahora, Dios, nos ponemos en tus manos para que esta enseñanza la apliquemos a nuestra vida, Señor. Danos la sabiduría y la fe y la obediencia. Y que tu paz nos guarde y permítenos, Señor, pues compartir tu gracia y tu verdad en esta semana con aquellas personas que no la conocen y que no la han experimentado. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé ese poder. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos, primeramente a Dios, el domingo a las 12 en la celebración dominical. Gracias.